Vamos a dar inicio a nuestro Conversa COVID, que se denomina ¿qué pasa con los mecanismos constitucionales de control democrático y las medidas del gobierno en época de emergencia? ¿Quiénes somos? Nosotros somos la Red de Trabajo Fiscal, que es una alianza entre las principales universidades y centros de pensamiento del país que trabajan sobre temas de finanzas públicas. El objetivo de esta alianza es llevar a cabo discusiones económicas y jurídicas a los diversos sectores de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este cuarto webinar? Básicamente es explicar y evaluar la eficacia del control democrático durante el estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿Cuál va a ser la metodología? Básicamente tenemos una hora de este webinar donde cada uno de nuestros panelistas, que voy a presentar a continuación, va a tener 15 minutos para realizar una breve presentación guiada por unas preguntas que también formularé. Luego de estas intervenciones tendremos 15 minutos para que el público pueda realizar las preguntas y los comentarios que considere. ¿Quiénes son nuestros panelistas invitados? El profesor Daniel Libreros, licenciado en jurisprudencia, magíster en ciencia política en la Universidad de los Andes, candidato a doctor en Derecho. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y es director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la misma universidad. También se encuentra con nosotros el profesor Rodrigo Prim Yepes, abogado con maestría en Sociología en Desarrollo de la Universidad París I y doctorado en Economía de la Universidad de Amiens. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. También nos acompaña Carlos Ariel Sánchez, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, Derecho Público Comparado de la Universidad de Turín y Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la SAP. También es magíster de la Universidad Sergio Arboleda y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Actualmente es el director del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. También nos está acompañando Alejandra Robledo, quien es la relatora gráfica. Al final de este webinar va a tener una relatoría visual donde vamos a ver las principales conclusiones sobre las discusiones que vamos a tener a continuación. Voy a realizar una breve introducción y posteriormente voy a plantear unas preguntas para que nuestros panelistas puedan disertar sobre las mismas. En la actual pandemia, el gobierno nacional ha expedido del orden de 25 medidas laborales, 32 relacionadas con entidades territoriales, 2 de defensa nacional, 4 de TICS, 9 de servicios públicos, 15 de salud y protección social, 4 de contratación estatal, 4 en derecho notarial, 2 en derecho civil, 18 en materia financiera, 10 en aduanas, 24 en derecho comercial, 21 en materia judicial, 62 en materia tributaria, ¿cómo estaría además nuestro estatuto tributario? 51 en otros ámbitos, es decir, en total del orden de 285 medidas. Estas medidas revisten diversas naturalezas jurídicas, decretos legislativos, decretos, circulares, resoluciones, conceptos, acuerdos, entre otros. Por lo anterior, desde la academia resulta conveniente y necesario evaluar el alcance y la eficacia del control democrático en lo político y judicial, del Congreso, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Así, resulta fundamental que opere el sistema de pesos y contrapesos en esta situación excepcional que requiere respuestas y soluciones eficaces dentro del marco de la democracia y del Estado social de derecho. Por todo lo anterior, queremos invitar a nuestros panelistas a exponer sus ideas y reacciones frente a las siguientes preguntas. La primera pregunta es para el profesor Daniel Libreros. ¿Cuál ha sido el alcance y eficacia del control político?
La segunda pregunta para el profesor Rodrigo Primi. ¿Cuál ha sido el alcance y eficacia del control judicial de la Corte Constitucional? Y finalmente, para el doctor Carlos Ariel, ¿cuál ha sido el alcance y eficacia del control judicial del Consejo de Estado? En ese orden de ideas, doy la palabra al profesor Daniel Libreros. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sobre el tema concreto diría que hay varios asuntos. Primero, estructurales en el constitucionalismo colombiano. Es decir, hay un peso enorme del presidencialismo en las decisiones políticas en general y particularmente las decisiones económicas, ya que estamos tocando el asunto de emergencia económica en el aspecto, digamos, fiscal y lo que va colateral a ello. Diría que ese presidencialismo históricamente ha demostrado en estos casos de estados de emergencia que normalmente el Congreso, que es un Congreso que además sabemos, resultado de un sistema electoral bastante precario, de lobbies, de corrupción y demás, y con un Consejo Nacional Electoral que ya es una obsolescencia histórica y política, no hace valer el papel del control político. Las definiciones generales sobre ese control que están en el artículo 117 de la ley quinta y que están en el artículo 37 de la ley 117 del 94, que es la ley estatutaria, ¿no? Abrirían la posibilidad de presentar o de rechazar decretos legislativos por vía de mayoría calificada, 2/3 partes, o de presentar leyes ordinarias para modificar esos decretos. En la práctica, nosotros hemos visto un Congreso que cita a los ministros, que hace discusiones generales, pero que no tiene propuestas más allá de rechazar o aprobar medidas que está presentando el gobierno. Y agrego lo siguiente, salvo la de renta básica que ha sido presentada por varios miembros de bancadas plurales, no se encuentra propuestas de largo vuelo, propuestas que de alguna manera establezcan el control político real sobre el papel que viene desempeñando el Ejecutivo. Diríamos que prácticamente el Ejecutivo está legislando a su antojo sin que tenga connotaciones de, digamos, de debate y de foro democrático que pueda alertar a la ciudadanía o que pueda llevar a la ciudadanía a discusiones importantes. Eso también tiene que ver con una crisis muy fuerte de los partidos, no hay agendas alternativas, no hay propuestas alternativas programáticas, ha habido una degradación del papel político partidario en general de los congresos, hay una crisis muy fuerte de la democracia representativa no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Y quiero agregar un punto que se pasa siempre de soslayo, y es el tema de que en la emergencia económica la política monetaria ha sido tan importante o más importante que la política fiscal. Si tú tomas las medidas, tú tomas todo lo que anotaste en general sobre las medidas económicas, podríamos hablar entonces del 444 sobre el tema del pensiones y sobre el tema del FAEP. Tú puedes hablar también del Fondo Nacional de Garantías, donde incluso ya reglamentaron el holding financiero. Tú puedes hablar incluso de los temas laborales que tocaste. Pero si tú te pones a ver los desarrollos en materia de emergencia, o sea, en la coyuntura de emergencia que desde el 17 de marzo viene desarrollando el Banco de la República. El Banco de la República le ha bajado la tasa de interés a los bancos. El Banco de la República ha mermado los encajes. Incluso es una operación de bajar los encajes para que se compraran títulos de deuda pública y luego estos pasaran por el sector de crédito de los bancos. O sea, una política de favorecimiento a los bancos. El Banco de la República mantiene una política de repos, de venta de dólares, mantiene una política de inyección de liquidez enorme y efectivamente ahí no hay control del presidente, del Congreso de la República, simple y sencillamente porque el artículo 113 de la Constitución lo colocó como ente constitucional autónomo, desarrolló una nueva figura en el constitucionalismo colombiano y la ley 31 y el estatuto reglamentario del Banco de la República solo permiten que la junta directiva o el presidente de la junta directiva vaya al Congreso una vez por semestre, pero el Congreso no puede modificar la política monetaria. Es decir, esa autonomía predica una posibilidad enorme de la política monetaria sin control, que creo que debería ser una discusión a futuro,
porque está pasando no solo en Colombia, sino está pasando a nivel internacional. No sé si ustedes han visto las extraordinarias inyecciones de la Reserva Federal o de los bancos centrales europeos que, insisto, por la vía de autonomía, es decir, que pasan por encima de partidos de sociedad, pero que tienen una coordinación de política monetaria internacional. Esta ausencia o esta incapacidad de control sobre la política monetaria creo que amerita una discusión a futuro y que debilita también el control político. Es decir, haber desarrollado este aspecto de la Constitución, que como sabemos en las actas de la misma está el asunto de que se desarrolló este tipo de entidad o este tipo de institución para que no se produjera la inflación, o sea, unas necesidades económicas en el marco hoy de la rotación de precios internacionales del capital, digamos, del capital transnacionalizado, pues debilita muchísimo, y creo que uno de los grandes temas sería cómo rediscutir el asunto del control político sobre la política monetaria. Y lo último que debería decir, pues, por razones de tiempo, es que lo que se ha demostrado ante el país es una debilidad enorme del Congreso en su control político y una incapacidad de producir formas alternativas de respuesta o de debate público frente a la crisis. Muchísimas gracias por su intervención. Profesor Rodrigo. Muchas gracias, Leonora, y un saludo cordial a mis copanelistas en este conversatorio virtual, Daniel, el doctor Carlos Ariel. Agradezco esta invitación, que es sobre un tema crucial de los controles en la emergencia que estamos viviendo. Yo voy a hacer una intervención en 3 puntos. Voy a empezar con unas consideraciones más generales sobre la importancia de los controles en una situación de esta naturaleza. Segundo, sobre el papel que ha jugado en general la Corte Constitucional frente a los poderes de emergencia y el que está jugando actualmente. Y luego terminaré con algunas breves conclusiones. En cuanto a lo primero, yo creo que, como lo he repetido varias veces, estamos viviendo una emergencia compleja porque, sin lugar a dudas, estamos frente a una gran emergencia sanitaria, que es esta pandemia, la cual ha generado la asunción de poderes de emergencia por los gobiernos, como este gobierno con la emergencia económica, y la combinación de la enfermedad y las medidas ha ocasionado una emergencia socioeconómica de incalculables proporciones. Estamos, todos sabemos, en una situación muy difícil. En esa situación uno puede a veces justificar los poderes de emergencia por los gobiernos porque se necesitan medidas rápidas y esas restricciones severas de ciertos derechos, y por eso en general yo creo que la asunción de poderes de emergencia puede estar justificada en Colombia y en otras partes del mundo. Casi todo de lo que yo he revisado, todos los países del mundo se han asumido poderes de emergencia, a veces formalmente, a veces de facto. Sin embargo, los poderes de emergencia siempre tienen unos riesgos enormes porque implican básicamente 2 cosas: una gran concentración de poder en el gobierno nacional, en el presidente, en el caso nuestro, en primeros ministros, y segundo, una posibilidad de restricción de libertades y derechos muy fuerte, o sea, 2 pilares de la democracia constitucional, que es la separación de poderes y la inviolabilidad de los derechos, quedan un poco en vilo. Y eso es aún más grave, como decía Daniel, en un régimen hiperpresidencialista como el colombiano y en general los latinoamericanos. La contrapartida para que entonces el uso de esos poderes de emergencia no se traduzca en reestructuraciones dictatoriales o autoritarias de los estados es el reforzamiento de los controles ciudadanos, pero a través de movilizaciones, pero son muy difíciles por las medidas restrictivas a la libertad para evitar el contagio, controles judiciales y controles políticos. Y entonces aquí, y con eso entro al segundo punto, aquí es donde el papel de la Corte Constitucional se torna crucial. Con Mauricio García Villegas realizamos hace ya unos 8 o 10 años una investigación sobre el impacto del control constitucional en la reducción del abuso de los poderes de excepción por los gobiernos y presidentes en Colombia. Y el impacto ha sido muy considerable.
Lo que nosotros mostramos es que antes de la Constitución del 91, en donde la Corte Suprema se había abstenido de ejercer un control fuerte y material sobre las declaratorias de estados de excepción, sino hacía un control puramente formal. En ese momento vivimos en los 30 años anteriores a la expedición de la Constitución del 91, más o menos un 80% del tiempo los colombianos vivíamos en estados de excepción, estado de sitio, estado de emergencia o combinados los dos. Después de la Constitución del 91, gracias a que la Corte ejerció un control sobre las declaratorias y declaró inexequibles algunas, exequibles otras, eso modificó la dinámica del uso de los poderes de excepción y permitió reducir el tiempo en que los colombianos vivíamos en estados de excepción a más o menos entre un 18%, cito de memoria. O sea que el control constitucional de la Corte es central junto con el control político y el control de medidas administrativas por el Consejo de Estado, es central para evitar el abuso de estados de excepción. Hecha esa presentación más teórica e histórica, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo está la situación hoy? Y para eso voy a dar unos primeros datos cuantitativos que creo que son útiles y luego una valoración más cualitativa y con eso concluiré. Los datos más cuantitativos son bastante impresionantes. Todos sabemos que estamos viviendo una crisis muy difícil, pero el gobierno Duque en estos meses de emergencia, que son más o menos 3 meses, ha expedido 115 decretos legislativos, sin contar una cantidad de medidas administrativas muy restrictivas de la libertad, porque una de las características es que las medidas más fuertes restrictivas de la libertad se han dado no por decretos legislativos, sino por medidas ordinarias, como el confinamiento de los mayores de 70 años que se hizo por una simple resolución del Ministerio de Salud, o las cuarentenas que es por decretos ejecutivos y no decretos legislativos. 115 decretos legislativos, dejando de lado esos decretos administrativos fuertemente restrictivos de derechos, es una cifra impresionante de actividad legislativa presidencial. En todos los otros 28 años anteriores de vigencia de la Constitución, de vigencia durante la Constitución del 91, fueron promulgados 271 decretos. Eso quiere decir que en 3 meses el gobierno Duque ha promulgado casi la mitad, para ser más exactos, 42% de todos los decretos legislativos que todos los presidentes promulgaron en los 28 años anteriores de vigencia de la Constitución del 91. Si el gobierno Duque no sacara ningún otro decreto legislativo este año, tendríamos un promedio anual desde la pandemia de decretos legislativos por el presidente Duque 12 veces superior al promedio anual de los otros presidentes en los 29 años anteriores. Entonces estamos frente a una producción normativa y una restricción de libertades como no habíamos visto nunca en la historia reciente de Colombia. Un presidente que está legislando masivamente y unas restricciones fuertísimas de las libertades, que puede uno discutir si están justificadas o no. Yo he defendido públicamente que materialmente creo que las cuarentenas estaban justificadas, pero que se han hecho de una manera que reduce los controles judiciales y políticos a esas medidas. Frente a eso, ¿cómo puede uno valorar la labor de la Corte hasta ahora? Bueno, antes de entrar a mirar la labor de la Corte y a cerrar el tema, el último tema que quisiera señalar es cómo el hecho de que el presidente Duque haya tomado las medidas más restrictivas de la libertad, no por decretos legislativos, sino por decretos ordinarios o por medidas administrativas ordinarias, ha generado un lío también complejo en el control judicial de esos decretos o de esas medidas restrictivas, que no se sabe si por ser materialmente legislativas, porque es difícil admitir que por una medida simplemente administrativa yo pueda hacer cuarentenas, deberían ir a la Corte Constitucional, o
si por ser formalmente decretos administrativos deberían ir al Consejo de Estado, y si van al Consejo de Estado, si deberían ir por control inmediato de legalidad o por control por acción de nulidad. Entonces ahí también hay unos enredos complejos que han debilitado prácticamente el control. Hasta ahora, la conclusión a la que uno llega ya de lo que ha hecho la Corte es que hasta ahora la Corte ha sido bastante lenta. Esto no es particular porque, primero, son muchísimos decretos y segundo, el procedimiento de la Corte es un procedimiento que toma, digamos, cierto número de días conforme a las regulaciones. No estoy diciendo que la Corte esté incumpliendo, pero que ha sido bastante lenta frente a la magnitud de decretos. Esa lentitud ha llegado al punto de que, a pesar de que ya hay varias decisiones de la Corte, según los datos que traté de confirmar hoy, la Corte ha controlado 11 decretos, pero son 11 de 115, o sea, el 10%, pero de esos 11 en ninguno hay sentencia. Solo hay comunicados de prensa, lo cual nos debilita conocer realmente las razones de la decisión, y en algunos ni siquiera hay comunicado de prensa, o sea, la Corte ha debilitado aún más la motivación de sus sentencias. Antes salían las sentencias, ahora después salen los comunicados y toca esperar la sentencia. Ahora ni siquiera hay una cosa más débil que el comunicado, que es el boletín. Entonces, frente a 6 decretos, hay simple boletín en donde uno ni siquiera sabe bien cuál fue la decisión tomada por la Corte. La primera cosa es que la transparencia de las decisiones de la Corte, en el sentido de una motivación pública que todos conozcamos, es débil. Yo creo que es inaceptable que la decisión sobre el decreto 417 solo haya boletín, que es el que declara constitucional, y yo creo que la Corte tiene razón, la declaratoria, pero no haya sentencia y no conozca uno las decisiones. En general, hasta ahora, pues por eso es difícil evaluar si la Corte está ejerciendo un control adecuado o no. Entonces toca basarse en los boletines y toca basarse en los comunicados. Lo que uno ve es que la mayoría de las decisiones hasta ahora han sido declaradas constitucionales. Y ahí tocaría saber si esa constitucionalidad es o no admisible. Yo tengo dudas sobre la constitucionalidad del 518, que era el programa de ingreso solidario, pero que era un ingreso solidario particularmente robusto y por consiguiente a nuestro juicio, en nuestra intervención, insuficiente. Entonces eso debilita como una evaluación del control de la Corte. Con esto, entonces con eso yo diría la Corte está haciendo su trabajo, pero muy lenta, con poca claridad en la motivación que no sabemos, con una deferencia muy grande al gobierno. Por ahora, lo que muestran las medidas, vamos a ver qué pasa. Algunas de las decisiones han sido 5-4, lo cual muestra que, sobre todo las más recientes, lo cual muestra que hay como un debate intenso en la Corte sobre el tema, pero por ahora uno no ve un control efectivo. Yo creo que el test, y con eso termino, para ver si la Corte va a ejercer un control efectivo, es el control a la segunda declaratoria de emergencia. Yo creo que esa segunda declaratoria de emergencia es muy polémica, no porque estemos frente a una situación grave, que lo es, sino porque yo no estoy seguro que ahí se cumpla el principio constitucional que uno llama como de suficiencia o subsidiariedad, que es el uso de los mecanismos ordinarios de gobierno. ¿Por qué el presidente de la República en esos 40, 50 días que tuvo en la primera fase de la emergencia no empezó a presentarle al Congreso las leyes que correspondían y en vez de eso decretó un nuevo estado de emergencia para él seguir asumiendo poder legislativo en una cantidad de materias que se hubieran podido tramitar con mensajes de urgencia en el Congreso en un debate democrático más amplio? Entonces yo creo que ahí es donde se va a ver, sobre todo con las medidas de la segunda emergencia, se va a ver si la Corte tiene dientes para evitar que se use los poderes de emergencia para cosas que se hubieran debido discutir y tramitar en materia en el Congreso, en un debate democrático, o que no tienen que ver con la pandemia.
Con eso termino con el ejemplo que pone en su última columna Salomón Kalmanovitz de uno de los decretos que permitiría, digamos, una cantidad de ventas de acciones que uno se pregunta, bueno, ¿y eso se podía hacer? ¿No se pudo llevar eso al Congreso a debatirlo públicamente en el Congreso? Es que llevamos ya 2 meses, esa es una medida que se toma 3 meses después de la pandemia. Y entonces uno dice, ¿cuál era la imposibilidad de recurrir a las medidas legislativas ordinarias? Entonces yo creo que ahí es que se va a ver si la Corte ejerce robustamente su control. Muchas gracias. Muy ilustrativas las presentaciones de los profesores Daniel y Rodrigo. Definitivamente se nota la debilidad tanto del control político como un control lento y poco claro aún por parte de la Corte Constitucional. Pasamos entonces a la perspectiva del control por parte del Consejo de Estado. Doctor Carlos Ariel. Bueno, muchas gracias. Pues básicamente ya el problema lo planteó Rodrigo. El problema es el siguiente. En uso de la facultad reglamentaria del presidente de la República del artículo 189 y refiriéndose a la reglamentación, ¿no?, del Código Nacional de Policía, lo que realmente hizo el gobierno desde incluso unos días antes de expedir el decreto que decretó la emergencia fue, primero, decretó una emergencia sanitaria. Esto lo hizo el 11 de marzo y esta emergencia sanitaria quedó sin control porque al ser expedida antes del decreto que decretó pues la emergencia económica, pues ya no había nada que hacer. Pero sin embargo, este decreto fue invocado, este es el decreto al que me estoy refiriendo, es el 385 del 12 de marzo. Ese decreto fue invocado precisamente para decretar la emergencia. Entonces, el 417 fue fundamentado en este 385, que era simplemente una resolución del Ministerio de Salud, y sobre esta resolución, que no fue sometida a ningún control por ser expedida antes, es que se expidieron las modificaciones a lo que son los confinamientos, incluyendo el confinamiento para los mayores de 70 años. Es decir, lo que se ve es que la base fáctica de la emergencia no tuvo control, que fue lo que dijo la resolución del Ministerio de Salud, que invoca pues toda la situación y la problemática y hace unos cálculos pues dramáticos de la situación en cuanto al impacto del contagio. Sobre esta base es que hoy por hoy los confinamientos se han sostenido es la base fáctica del Ministerio de Salud y sus decretos de emergencia sanitaria, que el base es el que no tuvo control. Los otros sí tienen control, incluso están repartidos en el Consejo de Estado, pero no se conoce así mayor avance en ese tema. Y de otra manera, de otra parte, hay una serie de decretos, ya estos decretos del presidente de la República, todos fundamentados también en esta emergencia sanitaria del presidente, del ministro de Salud. Son el decreto 455, el 531, el 536, el 593, el 636, el 739 y el 847, que si uno repasa las páginas web de información sobre qué ha llegado y qué se ha repartido, ni los conoció la Corte Constitucional de estos decretos firmados por el presidente, ni los conoció tampoco el Consejo de Estado. Y me imagino que el sustento o el soporte para que no hayan sido remitidos al control, si es que, o que no hayan sido remitidos aún, pues es básicamente que lo que se está es ejerciendo de manera formal, se está expidiendo un decreto reglamentario del Código de Policía según las facultades reglamentarias del artículo 189 de la Constitución. Entonces, lo que uno sí puede destacar, y ya lo señaló
Rodrigo, es que lo más grave que tiene que suceder con las limitaciones a la libertad individual, incluso diría uno que por tiempos muy largos, como el caso de los mayores de 70 años, no ha tenido ninguna clase de control y el soporte original tampoco fue controlado, pese a que otros dos decretos fueron controlados. El otro problema que digamos, ha tenido para el control es que, como se decretó, digamos así, una suspensión de términos judiciales en el mes de marzo, solo ya hasta el mes de abril, o sea, prácticamente como 20 días duraron suspendidos los términos. Estas medidas no pudieron ser demandadas por acción de nulidad en el caso de todos estos decretos, sobre la base de que son, desde el punto de vista formal, de la motivación y del soporte y del ejercicio de los poderes y facultades del presidente, son actos administrativos por los cuales tendrían que ser, por lo menos formalmente, competencia del Consejo de Estado. Esto, desafortunadamente, tampoco pudieron ser demandados, y esto se señala en la tutela que se incoó por esto de los mayores de 70 años, y tampoco han sido demandadas aún en el Consejo de Estado, si uno revisa qué es lo que ha estado siendo demandado recientemente. De manera que yo pensaría que si desde que se hizo la reforma del 68, que lo que se buscaba era que el estado de emergencia, en esa época pues no existía este estado de emergencia, pero es el precedente, era que uno, el Congreso no perdiera sus facultades, eso era lo primero. Y lo segundo, los actos del presidente de la República tuvieran control, pues la verdad que a través de convertirlos en actos formalmente administrativos, aunque muchos juristas, incluyendo expresidentes del Consejo de Estado como Octavio Ramírez, dicen, bueno, es que esto materialmente supone una reserva de ley porque es una limitación o incluso una suspensión bastante grande de las libertades individuales. O sea, yo pienso que si algo ya hay que hacer un balance sobre el alcance y la eficacia, es que, digamos así, la manera como se han ejercido las facultades por el presidente de la República como simples facultades de orden público, en este caso del orden público sanitario, pues han limitado muchísimo la eficacia del control. Y de otro lado, una serie de circunstancias ligadas a la pandemia, como la suspensión de términos, también han hecho que maneras distintas de este control automático. El mismo Consejo de Estado se demoró como prácticamente un mes en iniciar el control de los actos de los cuales era competente. Tampoco ha sido lo suficientemente eficiente, al menos en el tiempo, en razón a este lapso de inactividad que hubo por las decisiones de suspensión de términos del Consejo de la Judicatura. Yo pienso que sí habría que volver como al espíritu original de la reforma constitucional del 68 y de lo que asume la Constitución del 91, en el sentido de que el control democrático no se pierde en la medida en que hay unos controles de excepción. No es una dictadura romana, es dentro de una democracia hay unas situaciones de excepción, pero sometidas a los controles de los demás poderes públicos. Esto es básicamente mi exposición. Muchísimas gracias. También vemos una gestión lenta, también debido a la suspensión de los términos judiciales. Agradecemos a nuestros tres panelistas por su presentación. Y si les parece, voy a plantear algunas de las preguntas del público y posteriormente les daré la palabra para que, por favor, nos respondan. Sebastián Ortiz pregunta, doctor Uprimni, ¿considera usted que estas medidas ordinarias emitidas mediante decretos administrativos durante el estado de emergencia deberían tener un control previo en aras de disminuir aquellos que son altamente restrictivos de la libertad? Respondo de una. Sí, por favor. Perfecto, Eleonora. Yo como he dicho en algunas columnas, tengo con estas medidas fuertemente restrictivas de la libertad, como las cuarentenas generales,
la medida de cuarentena especial para mayores de 70 me parece claramente discriminatoria, pero las cuarentenas generales tengo sentimientos, como he dicho, encontrados. Yo creo que las medidas materialmente estaban justificadas. Había que prevenir el contagio, aplanar la curva de contagio, que no hemos hecho, se está levantando eso y no lo hemos hecho, pero ese es otro debate. Y entonces eran medidas, muchas de ellas como el control de fronteras, la cuarentena, que estaban justificadas. Pero yo creo que restricciones, como digo, restricciones tan severas de las libertades no se pueden hacer invocando únicamente el poder de la función de policía. Es decir, uno no puede invocar únicamente la facultad del presidente o los alcaldes de mantener el orden público para mandar a todo el mundo a la casa durante semanas, durante meses. Eso es inaceptable. Eso tiene que tener al menos una base legal. Y yo creo que entonces ahí, de buena o mala fe, siempre había creído en la buena fe del presidente, pero ya viendo que todo esto viene tan complicado, empiezo a dudar de ella. De buena o mala fe, el presidente se equivocó. El presidente debió adoptar un decreto legislativo marco, es decir, un decreto legislativo en la emergencia que estableciera el marco de esas restricciones a la libertad, que tuviera control automático de la Corte, y a partir de eso que el presidente y alcaldes y gobernadores pudieran tomar esas medidas restrictivas con el correspondiente control del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos. Eso no lo hizo. Como no lo hizo, entonces uno está en una situación compleja, porque la argumentación formalista o formal, yo no soy, digamos, crítico acérrimo del formalismo, porque el formalismo tiene su papel en el derecho. La argumentación más fácil es decir, es una medida administrativa sin base legal, luego eso es nulo. Pero dejar sin el poder de hacer medidas fuertes de aislamiento físico para evitar el contagio a los gobiernos, me parece que es muy complicado en términos sanitarios. Entonces, por eso era que algunos de nosotros proponíamos, dígase que esas medidas, a pesar de haber sido asumidas formalmente como administrativas, sean entendidas como materialmente legislativas, para que primero, en cierta medida, uno pueda medio salvarlas temporalmente y pasen al control de la Corte. La Corte, al parecer, rechazó eso. Nosotros hicimos la solicitud según el comunicado, pero como no hay sentencia es difícil. Según el comunicado relativo a la decisión que declaró exequible la emergencia, la Corte se habría abstenido de hacer eso. Entonces, esas normas están en control ahora inmediato de legalidad del Consejo de Estado. Inicialmente no lo había asumido, como diciendo, no son formalmente tampoco reglamentaciones de los decretos legislativos, que es lo que en principio tiene control inmediato de legalidad. Pero el Consejo de Estado ha tenido una jurisprudencia ahí un poco más amplia, que yo creo que es acertada, en donde dice que todas las medidas, aun cuando no sean formalmente reglamentaciones de los decretos legislativos, pero todas las medidas relacionadas con la emergencia tienen control inmediato de legalidad. Entonces entiendo que ahora están bajo el control inmediato de legalidad. Y ahí se plantea qué va a hacer el Consejo de Estado. Yo creo que lo que debería hacer el Consejo de Estado, con todo respeto, es declarar la nulidad de esas medidas, pero darles efecto diferido. Es decir, esto es nulo. Es decir, uno no puede aceptar que un Estado de Derecho, invocando el control del orden público, puedan hacerse restricciones de la libertad sin base legal. Eso es muy grave. Pero tampoco podemos dejar por ahora a los gobiernos locales y nacionales sin esas herramientas. Lo que tiene que hacer el presidente es nuevamente recurrir al Congreso. Debía haber presentado hace 3 meses una ley de manejo de la pandemia, en donde se diga cómo se deben tomar esas medidas de cuarentena, quién las puede tomar, cuáles pueden tomar los alcaldes, cuál es el gobierno nacional, cuáles son los controles. Pero creo que le gustó ejercer la función de policía sin controles. Es que llevamos 3 meses en que el presidente puede tomar cualquier medida restrictiva de la libertad sin que haya ningún control, ni político ni judicial efectivo, y creo que eso es muy grave, aun cuando, y esa es la paradoja y termino, yo esté materialmente de acuerdo con muchas de esas medidas. Pero empezar a bendecir medidas materiales que no cumplan requisitos formales es un camino riesgoso en el Estado de Derecho.
Muchísimas gracias. Muy interesante intervención. Obviamente, lo importante muchas veces es lo sustancial, pero también lo formal es una garantía de los derechos y del Estado social de derecho. Bueno, aquí hay otra pregunta para todos los panelistas. ¿La situación del COVID es una puerta abierta para estados de excepción permanentes como pasaba en antaño? No sé quién quiera responder esa pregunta. Está formulada para cualquiera de ustedes. Yo puedo responderla, pero no quiero tomarme demasiado la palabra porque la he pensado un poco. Yo creo que lo que se requiere para que eso no ocurra, porque va a tener que haber nuevos confinamientos generales. Lo que uno ve el día de ayer, creo que fueron 1.800 contagios y casi 80 muertes, y eso está creciendo. En un tiempo va a haber pero uno entiende la necesidad de ir abriendo ciertas cosas de la economía por razones de precariedad material y por razones también de insostenibilidad emocional de cuarentenas tan largas. Pero que eso va a tener que haber recurrentes medidas fuertes de cierre, apertura, cierre, apertura. Y entonces se necesita una ley estatutaria. La única forma que esto no genere un estado de excepción permanente es una ley estatutaria que asuma la regulación que hoy no existe. A veces se invoca la ley novena del 79 sobre salud, pero esa ley nunca admite cuarentenas generales, admite cuarentenas individualizadas, porque incluso dice bajo certificado médico. Es para prevenir que quien esté contagiado contagie a otros, no que quienes no estén contagiados se puedan contagiar, porque eso no lo previó. Entonces necesitamos una ley que regule eso, que se debata en el Congreso, que pase al control de la Corte y que nos dé ese marco jurídico. Y mientras, como eso toma un tiempo, que el presidente expida al menos un decreto legislativo marco, un decreto legislativo en ejercicio del estado de emergencia que dé ese marco jurídico, que tenga el control automático de la Corte. Eso yo creo que es una forma razonable de salir de ese dilema, de no contar con instrumentos jurídicos, porque la Constitución no previó una pandemia, pero también saltarse por la faja toda la regulación normativa de los controles y la naturaleza de las normas jurídicas. Muy interesante propuesta. Un decreto legislativo marco mientras se tramita la ley estatutaria. Sí, profesor Daniel. Sí, mira, quiero complejizar el asunto más allá de la discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que ha presentado Rodrigo, incluso su preocupación de que por decretos ordinarios se cercenen derechos como locomoción, reunión y demás, que dado el vacío que hay en la motivación de este tipo de situaciones jurídicas, abre campo a que incluso por decretos ordinarios se llegue a esa situación, que sería gravísimo. Es decir, una práctica de esas hacia futuro es prácticamente una dictadura por vía administrativa, es decir, se generaría un problema gravísimo en la reglamentación a futuro. Estoy pensando no ahora, sino también en la reglamentación a futuro. Pero quiero digamos, complejizar el tema más allá. Incluso como se me preguntó del Congreso, yo hice una intervención corta a propósito del tema pues, político general y la discusión ahora, pero creo que esto tiene, digamos, problemas estructurales, digamos, de la historia misma del presidencialismo, de la relación, yo quiero insistir sobre eso, la relación del presidente con el Congreso en general en la historia del país, particularmente de mediados del siglo XX hacia acá, que lo intentó incluso resolver la Constitución del 91, pero que estamos viendo por la vía de este tipo de programaciones y este tipo de situaciones donde se combinó una situación muy particular, que fue economía con salud, y porque si salud es vida y te atraviesa todo lo que tú presentabas al principio, la cantidad de decretos que es prácticamente pues una reforma a todos los códigos, una reforma a las estructuras administrativas del Estado, bueno, todo lo que sabemos y todo lo que tú presentaste. Entonces eso te lleva a una discusión. Cuando llegamos a la Constitución del 91, precisamente veníamos de una situación donde el estado de excepción, el estado de orden público, terminó siendo la legislación normal. Esa fue una de las grandes discusiones en la Constitución del 91. En la propia Constitución del 68, cuando se estableció el estado de emergencia económica, se intentó, en ese momento fue
una negociación entre el MRL y la bancada oficial de esa época, se intentó con el estado de emergencia económica precisamente quitarle una parte de ese poder omnímodo que tenía el estado de excepción y reglamentar por lo menos lo económico con formas muy definidas de tiempos dados y de decretos materiales en tiempos dados. Eso fue lo que de alguna manera giró en el periodo que va hasta 1991. Ahí hay una discusión incluso desde el punto de vista de la materialidad del derecho muy importante, y es si se podía, por vía de estado de emergencia económica, estoy hablando solo de lo fiscal, si se podía por estado de emergencia económica crear, suprimir o reformar tributos, dado que eso pertenece, sabemos, desde la modernidad, pues desde la monarquía constitucional inglesa de 1600, la lucha de los léveres, históricamente lo que representó en la Revolución Francesa y demás, hay un principio general de la legalidad tributaria, es decir, que no se pueden crear impuestos o no se pueden modificar si no es por la vía de un órgano de elección popular. O sea que ya es un régimen excepcional desde el punto de vista fiscal, absolutamente excepcional, incluso en términos comparativos internacionales, excepcional. Y además de eso, además de lo que ocurre en lo que se intentó, digamos, de alguna manera, porque efectivamente se cercenó bastante en los artículos constitucionales del 91, las fórmulas como se establecía el estado de excepción, pues creo, y lo estamos confirmando hoy, que las motivaciones quedaron tan ambiguas en una situación donde se cruzó, insisto, salud con economía, que estamos en una dificultad enorme en tanto en el control político, digamos, aunque yo estoy convencido que el control político, pues ante la fragilidad de un Congreso que depende de bancadas que hacen aplausos oficiales al presidente y todo lo que sabemos, y atravesado por una debilidad política enorme, por un descreimiento de la ciudadanía, por todo lo que sabemos, pues no ejerce ese control político digamos, efectivo, pero igual como lo ha mostrado Rodrigo y Carlos Ariel, pues también desde el punto de vista del control constitucional peca bastante, pero adicional a ello, digamos, en el contexto de esa dificultad interpretativa que la estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, en este estado en particular, este estado de emergencia en particular, yo diría que hay otras situaciones que debilitan todavía más el Congreso. Es decir, pensando en el Congreso, en el control político, pero en general en el control de la sociedad sobre el presidente y sobre el poder presidencial, aquí hay otro problema también estructural que quiero tocar. Yo toqué de paso el asunto del Banco de la República porque la autonomía del banco impide el control político efectivo del Congreso. Está clarísimo que el gerente de la Junta Directiva del Banco de la República lo único que tiene como control político es una presentación ante el Congreso de la República una vez cada semestre. Y incluso digo, la presentación es para decir que se está cumpliendo con la meta de inflación, dado que lo que cambió la naturaleza, la función, lo que hizo que le quitaran al presidente el Banco de la República es precisamente que no se utilizara emisión para gasto público en lo fundamental o créditos privados, lo cual significa masa monetaria que afecta a inflación. Es decir, ese es el argumento central y por consiguiente no se puede tocar la política monetaria desde el punto de vista del control político. Y decía, ese es el funcionamiento central hoy de la emergencia, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Si uno toca los canales de discusión central hoy en los países desarrollados, en los países metropolitanos y en los países latinoamericanos, el tema central es la política monetaria. Dejar a la sociedad y a los partidos sin control sobre ese tema creo que merece una discusión a futuro. Pero agrego lo siguiente o adiciono lo siguiente. Esto tiene que ver con algo que se ha discutido muchísimo y que es un cambio en el constitucionalismo globalizado, y es el vaciamiento de poder o el recorte de soberanía por vía del peso corporativo transnacional de la gran inversión, que toca el asunto de la moneda, pero toca muchos temas. Podríamos hablar de tratados de libre comercio, podríamos hablar en general de lo que se conoce como lex mercatoria, o sea, en general lo que tiene que ver con el peso tan grande que hoy tiene la inversión transnacional en los constitucionalismos internos y también en otro tema, la cesión de jurisdicción, o sea, los tribunales internacionales que en subsidiariedad tienen un tipo de interpretación jurisprudencial a favor de la gran inversión, como si la gran inversión fuera por sí sola virtuosa y fuera por sí sola bienestar y desarrollo. Es decir, en ese contexto,
¿no? Este es donde hablamos ahora de un pluralismo, eso ha sido trabajado bastante, pues, desde Teuner y todos los teóricos que apuntan a esto, y ha sido ya bastante discutido jurisprudencial, doctrinariamente, ¿no? Hay un pluralismo en la globalización donde las fuentes únicas del derecho ya no son el derecho interno, sino también el derecho globalizado. Y diría donde el derecho globalizado cada vez invade más las esferas del constitucionalismo convencional, normal. Si hay una prueba de eso, la constituye el salvamento de voto de Alfredo Beltrán cuando se discutió la ley 963, que era la ley de los contratos de estabilidad jurídica, y se aceptó que por vía de pactos, inversiones de más allá de 7.500 salarios mínimos, que es parte de la ley mercatoria internacional, se aceptó que podían negociar con el Estado el pago de tributos a 20 años. Entre otras cosas, cayó en el 2010 y lo volvieron a revivir en la última ley tributaria. Es decir, eso significa que el Estado cede soberanía fiscal, que el Congreso como constituyente derivado cede facultad legislativa en aras de un pacto, es decir, el Estado hace pacto contractual. Coloco otro ejemplo más allá de lo monetario. Este vaciamiento produce entonces un debilitamiento de los controles internos, que era donde quería llegar, de la sociedad y de los partidos. Mucho de la crisis de los partidos tiene que ver con esto. Han perdido temas centrales de la discusión política, que ya no pueden discutir sobre la moneda, diría también en lo fiscal, es una dictadura fiscal, es decir, todo lo que tiene que ver con la programación fiscal pasa fundamentalmente por el presidente de la República. El artículo 351 de la Constitución establece que no solo la iniciativa es del presidente, sino que si se quieren modificar rubros de los que ha presentado el presidente, obviamente avalado por sus organismos técnicos, tiene que tener el visto bueno del ramo, lo que es prácticamente condenar o botar las llaves de una discusión real en el Congreso sobre este tema. Por eso me recuerda que hasta Juan Camilo Restrepo, que tiene por qué saberlo, porque fue ministro de Hacienda y fue ministro de Agricultura y sabe todo lo que esto significa en los, digamos, en los ciclos de negociación en el Congreso y demás, en su libro de Hacienda Pública, que es bastante reconocido hoy, por lo menos en los programas de base de derecho, establece que prácticamente lo que hace el Congreso es mimesis, gesto, es decir, el gesto aprobatorio de lo que ya viene diseñado por el presidente. Es decir, hay un fortalecimiento del presidencialismo, pero además un fortalecimiento de ese corporativismo, porque las leyes fiscales están atravesadas por la protección al endeudamiento público, tanto privado como externo, el marco fiscal de mediano plazo, la ley de regla fiscal, el incidente fiscal, o sea, todo lo que apunta a establecer de alguna manera un esqueleto obligatorio de reglas sobre la ejecución fiscal, en últimas es para garantizar el pago de los intereses de la deuda. Luego, aquí también hay un hecho del papel de la inversión corporativa en portafolio que determina muchísimo las leyes fiscales. Luego, estamos en una situación no solo de la fragilidad que sabemos por corrupción, por el descrédito político del Congreso, por su incapacidad, porque se la pasa discutiendo otros temas totalmente distintos a la crisis económica, a la crisis social de salud, sino también porque estructuralmente el constitucionalismo globalizado ha perdido desde el punto de vista de soberanía, y eso se atraviesa porque ha perdido también en el marco de los debates políticos de la sociedad y de los partidos mucho de lo que le permitiría de verdad tener permanentemente programas de opinión y plataformas de opinión ante la ciudadanía y que de alguna manera los legitimara como proyectos políticos de largo plazo. Hay un dilema también, es decir, no solo lo interno, corrupción y demás, sino estoy hablando de lo estructural, no solo lo histórico, no solo lo estructural de corrupción y demás, sino también lo que hoy avanza en el constitucionalismo moderno, globalizado, si quiere hablar constitucionalismo globalizado, por efecto de el gran poder que tiene hoy el capital transnacional y la lex mercatoria en general sobre los constitucionalismos internos. Quería agregar eso. Muchísimas Eleonora, gracias, profesor Daniel. Sí, doctor es lo Carlos siguiente, Andrés, Carlos Ariel. ya, ya digamos lo que yo pienso. Realmente Sí, sí ha sido muy paradójico porque uno lo que ve es que para lo que han servido los decretos legislativos de la facultad de la emergencia es precisamente para temas económicos y para temas fiscales. Si uno ve la cantidad de decretos que hay sobre temas fiscales, son temas que el tema fiscal en la mayoría de los casos, salvo los impuestos,
es de iniciativa del gobierno, todos estos traslados presupuestales, la creación del FOME, todo eso son instrumentos fiscales que sin la iniciativa del gobierno no pueden ser modificados. Es decir, eso tiene una vocación de ley permanente bastante grande. Luego hay una serie de medidas económicas donde pues hay muchos sectores interesados, tanto lo que tiene que ver pues con lo que se habla para favorecer a los sectores más vulnerables, como otras cuestiones de protección a la industria y a la economía nacional. Eso quiere decir que los poderes de emergencia fueron utilizados en materias fiscales y económicas, y los poderes de policía para restringir y suspender las libertades públicas a través de estos decretos. Es decir, sí quedamos de verdad con un Estado de Derecho bastante desbarajustado, porque los jueces, por la manera como se implementaron las facultades y los decretos, pues quedaron reducidos a muy poco, porque incluso yo estos decretos que reglamentan el Código de Policía no han tenido así mayor control, salvo 2 resoluciones en el Consejo de Estado, ni siquiera decretos, y en todo caso la cuestión de las actividades del Congreso, eso va a ser muy difícil que ellos puedan modificar alguna ley porque tiene las limitaciones que la misma Constitución trae. De manera que sí, desde el punto de vista de las libertades y el equilibrio de poderes, sí se requiere que se replantee. Y bueno, de pronto Rodrigo está dando una buena solución, bueno, por lo menos mientras se tramita una ley estatutaria de este estado de excepción de las pandemias, digámoslo así. Porque si no, pues una gripa que contagie quién sabe cuántas personas es una pandemia. Muchas Y es, gracias. muchísimas gracias a todos. Nos quedan 2 minutos. Voy a aprovecharlos para formular la última pregunta. Frente a la coyuntura de la pandemia y que el legislativo está sesionando de manera virtual y semipresencial, lo cual generó la controversia de la constitucionalidad de las votaciones y demás actos del legislativo, desde su opinión, ¿cómo cree que será el concepto solicitado por este órgano a la Corte Constitucional frente a estos actos? ¿Se podrían caer varios de los proyectos de ley por distintos vicios de procedimiento aprobados durante el estado de emergencia? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Si quieren, yo digo brevemente mi opinión. Yo creo que a pesar de que no haya una norma legal que claramente lo autorice, porque tampoco el reglamento del Congreso ni la Constitución previeron una pandemia que obligara a sesiones virtuales del Congreso, yo he defendido la posibilidad de que puedan existir sesiones virtuales, de que puedan existir sesiones mixtas o como las llaman ellos, o sea, parcialmente virtual, parcialmente presencial, o sea, que pudieran reunirse en el Congreso y votar a veces desde sus oficinas, pero obviamente es un tema jurídicamente discutible. Lo que era clarísimo era que podía ejercer el control político y ahí se equivocó el presidente del Senado al demorarse en convocar a las cámaras virtualmente para hacerlo. Las votaciones tiene alguna discusión más grande que es la falta de esta regulación, pero es que ahí entonces estaríamos atrapados en falta de una reglamentación del tema en la ley, en el reglamento del Congreso no podrían hacerlo, pero tampoco podrían modificar el reglamento del Congreso porque no se pueden reunir. Entonces, frente a esa situación de urgencia, uno diría esas votaciones pueden tener sentido. Pero obviamente eso va a ser demandado. La Corte no responde conceptos, pero va a haber demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas con ese argumento y la Corte tendrá que definir el punto. Entonces sí, reconozco que es un punto controvertido, pero dada la situación que vivíamos, no me parecía arbitrario que el Congreso se reuniera virtualmente y que pudiera tomar decisiones virtualmente. Que yo comparto las decisiones de la mayoría de la cadena perpetua, que me parece desastroso, pero ese es otro debate. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos cumplido con nuestro tiempo, ya son las 6 de la tarde.
agradecerle a los profesores Carlos Ariel, al profesor Rodrigo, al profesor Daniel, y desde la Red de Trabajo Fiscal invitarlos a nuestro quinto webinar de la serie de ConversaCovid. Muchas gracias a todos por su presencia, por sus preguntas y por este muy buen panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Carlos. Chao, Rodrigo, un abrazo. Chao, Daniel. Chao, Rodrigo. Chao. Chao, Daniel. Un gusto verte, aunque sea así. Hasta luego. Chao. Chao.